Muy buenos días a todos. Espero que estén pasando un buen día, un lindo día, lluvioso, eso sí. Estamos iniciando nuestro programa Tu Salud en Tus Manos, programa que se transmite a través de Radio Interactiva los días miércoles desde las 11:30 de la mañana. El día de hoy estamos acompañados por nuestro matrón, don Cristóbal Sangüesa. Hola Cristóbal, ¿cómo estás? Bueno, buenos días a todos por allá. Efectivamente, día lluvioso. Creo que algunos ya saben que estos programas nosotros los estamos grabando con un poquito de anticipación, así que efectivamente hoy día nos tocó un día bien lluvioso. Estamos saliendo de un temporal, ciclón, decían algunos. Esperemos que todos en sus casas tengan buenas condiciones, que no hayan tenido mayor complicaciones, ¿ya? Sí, así es. Bueno, agradecido por la invitación nuevamente. Para mí siempre es un gusto venir aquí a comunicarnos, a conectarnos con las personas, porque en el fondo esto es lo que a nosotros nos mantiene vivos y es lo que nosotros nos dedicamos, ¿ya? Así que un agrado. Les quería comentar hoy día un tema súper importante, Arnaldo. Trata de el ingreso precoz de embarazo y los talleres prenatales Chile Crece Contigo. Este es un tema que a lo mejor muchos saben por ahí, ¿ya? Y no le damos la importancia que requiere. Y es súper importante que nosotros ingresemos de forma precoz al embarazo. ¿Cuándo hablamos de embarazo de ingreso precoz? Antes de las 14 semanas. Más o menos, para que nos hagamos una idea, son como 2 meses y pico, casi 2 meses y medio. Nosotros los meses no los contamos de a 4 semanas. Ya los primeros 3 meses que habla la gente son más o menos, nosotros los contamos como de 5 semanas y media aprox. Ya para que saquen un cálculo más o menos, no es lo mismo semanas que meses. Por eso nosotros siempre vamos a hablar de semanas. ¿Ya? Y bueno, ¿por qué es importante ingresar temprano? Porque ahí nosotros tenemos que hacer la primera vinculación justamente con la paciente y a su vez la puerta de entrada justamente para todas las prestaciones que va a recibir esta persona es donde nosotros tenemos que hacernos también la primera fotografía de la condición de salud en la que viene, el tema psicosocial, las redes, pesquisar de forma temprana cualquier tipo de alteración para de forma precoz también empezar a tener algún tipo de tratamiento, si corresponde o más o menos encauzar algunas conductas que nos pueden generar algún daño o riesgo en el futuro dentro del embarazo. Entonces, todo esto nosotros lo hacemos ahora al ingreso, ¿ya? Por eso que al comienzo he sabido también que nosotros vamos a solicitar muchos exámenes y esa es la función, ¿ya? Pesquisar de manera temprana cualquier tipo de alteración que pudiera poner en riesgo o dificultades este embarazo, ¿ya? Perfecto. Obviamente cada situación va a ser especial para cada persona, ¿ya? Pero es súper importante que nosotros actuemos de manera precoz, porque mientras más chiquitito el embarazo, más delicado va a ser y más sensible va a ser frente a alguna noxa. Nosotros le llamamos noxa a alguna sustancia que genera un daño en el cuerpo, a eso nos referimos, ¿ya? Entonces, es importante este ingreso precoz. Entiendo que en este proceso de ingreso, porque no sé si ingreso lo podemos llamar a la primera atención solamente o a un conjunto de atenciones, no lo sé. Pero entiendo que ustedes tienen una mirada bien amplia por lo que tú das a entender, o sea, observan distintos aspectos de la vida de la embarazada, no solo lo biológico. Así es que me imagino que es con ese objetivo, como dices tú, de poder detectar cualquier cosa que pudiese estar generando algún riesgo, ¿cierto? Ver el estado general, como dices tú, Sí. del usuario. Disculpa, una persona cuando entonces sospecha que está embarazada o de frentón sabe que está embarazada, para hacer este ingreso efectivo, tiene que acercarse simplemente al SOME y pedir una hora con su matrón. Exacto. Acercarse a SOME directamente y decirle: tengo una sospecha de embarazo, necesito una hora con matrón. Y en esa instancia, el matrón tratante efectivamente va a corroborar, va a hacer algunas consultas, le va a hacer algunos exámenes, ¿cierto? Y ahí más o menos vamos a conducir para poder hacer todo este proceso que implica el ingreso, ¿ya? No es solo venir con un test de embarazo y listo, aquí estoy y tengo un ingreso, no. Obviamente tenemos que tener un cuidado, una evaluación y algunas recomendaciones, que vamos a ver porque todo va a ser caso a caso, ¿ya? Claro. Sí, así que solamente acercarse a SOME. Si yo tengo la sospecha de estar embarazada o tengo la sospecha que tal persona está embarazada, obviamente hablar con la persona, pero traerla de forma precoz, ¿ya? Hoy en día es inaceptable, ojo, es inaceptable hoy en día, con todos los recursos que uno dispone, con todo el acceso a la atención que tenemos en nuestro país y con toda la información disponible en las redes, en internet, y o incluso la vecina de la esquina, por decirlo de alguna manera, que ingresemos al embarazo
con 20 y tantas semanas o 30 y tantas semanas que nos ha pasado. Y son estos embarazos ocultos, o que no sabía que estaba embarazada y resulta que fui a urgencia y me pillé que tengo 28 semanas. Ya, eso hoy día es inaceptable, ¿ya? Bueno, obviamente lo vamos a aceptar si nos llega, pero es inaceptable y la responsabilidad es de nosotros como comunidad. Ustedes que nos están viendo, ¿cierto?, traspasar este tipo de información, de comunicación, de educación que nosotros estamos dando siempre, Arnaldo, con el programa, con otro tipo de profesionales. Compartamos la información, porque el compartir información es lo que a nosotros nos va educando, vamos creando y fortaleciendo redes y obviamente nos hace partícipes de todo este proceso. Cristóbal, planteémoslo entonces del otro lado. ¿Qué pasa si cuál es el riesgo que implica el que una mujer embarazada ingrese posterior a las 14 semanas? En riesgo hay mucho, ¿ya? Hay muchas cosas. ¿Por qué? Porque el desconocimiento, lo desconocido, yo me puedo enfrentar a cualquier cosa. Y ese cualquier cosa puede ser que efectivamente el bebé venga con alguna alteración y que no logremos pesquisarla por el tamaño o dificultad que tenemos para evaluar en ciertas fechas. O sea, hay cosas que se van a ver en fechas determinadas, chiquitito, más grande. ¿Está bien, digamos, normado el tema de la supervisión del embarazo? O sea, hay cosas que se pueden detectar antes de las 14 semanas, si es que ingresa antes de las 14 semanas, y que se pueden revertir entonces por el camino. Hay cosas que puede ocurrir así, o hay cosas al revés, donde puede venir todo bien y después termina en alguna malformación o alguna alteración, que puede ser sindrómica o no, más adelante. O sea, la visualización precoz del embarazo me va a mí, más o menos, hacer una proyección de cómo se va a ir gestando ese embarazo. Entonces, cuando yo me enfrento a una persona que no sabía que estaba embarazada, no sabemos cuántas semanas tiene. Por lo tanto, tenemos que nosotros, lo primero es diagnosticar cuántas semanas tiene. Pero ya no va a ser tan certero aquel diagnóstico dependiendo de las semanas. Mientras más tarde yo me pillo con un embarazo, más difícil va a ser diagnosticar las semanas reales que tiene ese embarazo. Por lo tanto, puede tener un poco más, un poco menos. ¿Por qué es importante saber eso? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo puedo tener un feto de 32 semanas con un peso adecuado para 32 semanas, o puedo tener un peso de 32 semanas, pero resulta que el bebé, en vez de tener 32, tiene 40 semanas. Pero como no sé cuántas semanas tiene, ¿cierto?, y asumo que tiene 40 semanas, puedo estar hablando de un peso de un bebé pequeño. O puede que efectivamente no es que sea pequeño, sino que tiene menos semanas. Ese criterio dispara es súper importante nosotros unificarlo, es una de las cosas. Segundo, ver obviamente la evaluación primaria en términos metabólicos de la embarazada, cómo está la glicemia, cómo está el hemograma, cómo están las presiones, situaciones que me va a generar o no un efecto deletérea en el embarazo. Claro. Hay que ver la ecografía respecto a los Doppler, que son las evaluaciones de la irrigación que está recibiendo el bebé, ¿ya? La sangre que va hacia el bebé, los flujos sanguíneos. Eso también es súper importante porque eso va a marcar, ¿cierto?, más o menos algunos comportamientos que pueden tener los bebés dentro o dificultades que pueden tener también dentro del embarazo. El tema de, por ejemplo, la evaluación nutricional, también eso va a ser un aspecto decidor. No puedo yo ingresar a un embarazo en cierta condición, resulta que más adelante eso empeora y eso me va a marcar un patrón también respecto al desarrollo del embarazo. La suplementación con fierro, con calcio, con ácido fólico. El ácido fólico sobre todo es importante consumirlo antes de las 12 semanas con el fin justamente de evitar alguna malformación mayor a nivel del tubo neural. Eso son recomendaciones que tienen evidencia científica contundente, y lo cual es importante. Entonces, si yo no tengo esta suplementación de ácido fólico, no es que me vaya a pasar algo necesariamente, porque afortunadamente en nuestro país al menos tienen harinas que son fortificadas con ácido fólico. El tema de los cereales también viene con ácido fólico. A través de la vida nosotros estamos consumiendo ácido fólico, pero si no fuera el caso, efectivamente vamos a necesitar una suplementación con ácido fólico de forma temprana. Si yo la utilizo, ¿por qué forma temprana? Porque van pasando sucesos donde ya hasta las 12, 14 semanas se cierra la formación del tubo neural, que le llamamos nosotros, que va a ser este sistema nervioso primitivo. Y resulta que si ya está cerrado después de las 14 semanas, yo quiero empezar a tomar ácido fólico, ya no es tan efectivo. Ya no, pues. Ya se cerró el tubo neural a esa fecha, o se espera que haya ocurrido, ¿cierto? Ya no va a generar el efecto que uno está esperando. Por eso es importante ingresar de manera precoz, para recibir de forma temprana
todos los beneficios que implica un control prenatal, que va a ser no solamente control obstétrico, sino que también dentro del equipo de salud. Todo esto está comprendido dentro del marco del programa Chile Crece Contigo, donde las primeras prestaciones, programa obviamente orientado hacia la infancia, las primeras prestaciones las empieza a recibir la mamá y todo su grupo. Y por eso va a pasar por una evaluación psicosocial, ¿cierto? Con la asistente social, con psicólogo si corresponde, con nutricionista, con odontólogo, que tienen cobertura GES también, donde tienen que tener una evaluación dental. Y médico, si corresponde, tiene algún otro tipo de alteración mayor que requiera tratamiento médico. Pero todo el equipo es quien va a seguir el caso. Entonces, cualquier tipo de alteración que empiece a surgir dentro de este proceso, rápidamente la idea es pesquisarla y comenzar también a tener un tratamiento. Perfecto. Más o menos, ¿cuántas son las personas que están ingresando anualmente? ¿Cómo estamos con la tasa de embarazo, de natalidad? ¿Cómo andamos en general? No quiero números, pero no sé si eso va en ascenso, en descenso. ¿Qué es lo que has visto tú, Cristóbal, acá en Yumbel? En comparación a los años anteriores, más o menos se ha mantenido la tasa de natalidad. Yo pensé en un momento que iba a disminuir. Sin embargo, va pasando un poco relativo a algunos sucesos sociales que van ocurriendo dentro de los años. Podemos destacar, por ejemplo, de estas últimas 2 décadas, cuando ocurrió el tema del terremoto. Si algunos recuerdan por ahí, se generó un aumento de embarazos. Ya la tasa de embarazo aumentó, la natalidad aumentó considerablemente a nivel nacional, y se asocia a eso justamente el proceso post-terremoto, donde hubieron muchas dificultades técnicas en términos de electricidad, en términos de algunos servicios, y eso implicó justamente que muchas suspendieran tratamiento, o muchos no tenían en qué entretenerse la noche con tele porque no tenían tele. Entonces, eso estaba pensando. claro, parece que es cierto el dicho, claro. Sí, es súper cierto. Nosotros lo vimos de forma muy marcada, sobre todo en los establecimientos de alta complejidad. Y eso fue más o menos una tasa a nivel general parejo. Después de eso vino ya un estancamiento al promedio normal, en lo cual más o menos se ha mantenido. Pero han habido pequeños aumentos antes del estallido social, luego hubo otra vez una baja y ahora nuevamente se está estancando otra vez. Pero sí, en general claramente la natalidad ha disminuido a nivel país, por una parte en términos generales, pero aquí en Yumbel más o menos se ha mantenido. Ya no son muchos, pero sí está mantenido. Oye, Cristóbal, ¿y cómo es el comportamiento de nuestras embarazadas en general acá en Yumbel en cuanto a este ingreso precoz de embarazo? ¿Llegan a tiempo antes de las 14 semanas o se retrasan demasiado? En general tenemos una buena aceptación de ingreso, ¿ya? Ya. Sin embargo, siempre es mejorable, siempre se puede mejorar. Nos falta unas que otras que salen por ahí que llegan e ingresan tardío. Y en algunos casos, efectivamente pasan esto que no sabían que estaba embarazada, pero en la mayoría de los casos ingresan tardío porque ya ingresaron control probablemente en el extrasistema a nivel particular. Y cuando más o menos están en las 20 y tantas semanas después del segundo trimestre y o empiezan a tener alguna alteración dentro del embarazo, ahí recién las derivan o personalmente se les ocurre venir a ingresar embarazo al sistema público. Entonces por eso ingresan tarde. Esa es una de las principales causas del por qué ingresan tarde. Y eso es lo que yo nunca les recomiendo. Independiente que ustedes atiendan particular, atiéndanse igual, aprovechen el beneficio, porque el control es totalmente distinto del particular versus del sistema público, porque el sistema público, como les decía, está enmascarado dentro de este programa Chile Crece Contigo. Entonces, la atención y el seguimiento es mucho más integral que un control obstétrico aislado y particular, ya donde voy a ver solamente embarazo nada más y ojalá casi que rapidito y chao porque tengo que atender a otro paciente. Muchas lo hacen porque les da la confianza que lo está atendiendo, por ejemplo, un médico especialista, o simplemente para después en el futuro acordar alguna cesárea, que son algunas preferencias que tienen algunas personas, producto muchas veces del miedo, la desinformación, porque piensan que el trabajo de parto no lo van a poder resistir, y creen que es mejor una cesárea. Sin embargo, la evidencia científica muestra lo contrario, ¿ya? Entonces, por eso es importante que nosotros vayamos teniendo este control también complementario, tanto en el público y particular si yo lo deseo, pero tener también ser parte de este ingreso del programa Chile Crece Contigo. Importante que menciona eso, Cristóbal, porque exactamente, yo conozco personas que pudiendo atenderse perfectamente de forma particular, con ginecólogo, igual han preferido, digamos, hacerlo acá en el sistema público
Por lo mismo, porque hay una atención integral, o sea, te ve, como decías tú, trabajadora social, nutricionista, médico, matrón, o sea, todo lo que se necesite, y dentista, que también es súper valorado, ¿cierto? Entonces una mirada distinta, o sea, te aseguras de entregar una buena atención en todos los ámbitos para disminuir cualquier riesgo, ¿cierto? Para el bebé y para la embarazada. Exacto. No, y ahora que la natalidad, en comparada con los años, digamos, mucho más anteriores, como es menor, o sea, tenemos que también nosotros dar un servicio de alto estándar de calidad, porque tampoco es mucho, no son muchos los pacientes. Entonces, si tengo, por ejemplo, 10 embarazadas en mi sector, obviamente tengo que esas 10 son mis joyitas. Si yo tuviera 50, chuta, a lo mejor no voy a dar abasto, pero son 10, po. Tengo que dar abasto. Claro. ¿Ya? Eso por una parte. Cristóbal, mencionaste también que el día de hoy vamos a hablar sobre los talleres prenatales del Chile Crece Contigo. Justo iba para allá. Cuéntanos un poquito de qué se trata esto. Justo iba para allá. Nosotros, el embarazo muchas veces la concepción que tenemos sobre el embarazo ha ido cambiando a lo largo de la historia y cada vez se vuelve más hacia lo natural y llamémosle místico, ¿ya? ¿Y por qué es tan importante este aspecto místico del embarazo? Porque efectivamente es un proceso fisiológico. Cuando hablamos de procesos fisiológicos, son procesos naturales, que naturalmente lo normal es que ocurra, ¿ya? Tenemos que de a poquito ir avanzando a despatologizar el embarazo, o sea, no verlo como una enfermedad. Todavía hay gente por ahí que dice, ¿y cuándo se mejora? Sí. ¿Cuándo se mejora? Queriendo decir cuándo tiene su guagua. Pero el embarazo no es una enfermedad, entonces sacarlo desde esa área, desde esa arista, hacer un proceso hermoso y mágico, realmente uno lo observa desde otro punto de vista, desde otra como visión, y se da cuenta que efectivamente es un milagro. Hay muchas cosas que pueden salir mal para que uno no se embarace o tenga un embarazo, digamos, no fructífero. Sin embargo, si ya hoy día estamos aquí, es porque literalmente somos un milagro de toda esta maquinaria de la naturaleza. Oye, un comentario bastante personal, pero que tiene que ver con lo que están mencionando, ¿eh? Mi señora está embarazada, ya tiene... Felicidades, ¿verdad? 6, 7 meses, ¿cierto? 27, 28 semanas. Y ella sigue realizando actividad física. Obviamente con menor intensidad, con los cuidados que se requieren. Fantástico. Pero mucha gente tiene esto de patologizar, ¿cierto? Es como que el embarazo fuese una enfermedad. No puedes hacer un montón de cosas, ¿sí? Y no, pues puedes seguir haciendo muchas, pero con los cuidados que se requieren. Exacto. No, y sobre todo si la persona tiene un training, no hay ningún tipo de contraindicación. Ahora, eso va a depender de cada persona en particular, ¿ya? Uno no puede generalizarla todo. Tenemos un dicho en la obstetricia, todo el área de la obstetricia, que es que la obstetricia puede pasar cualquier cosa. Ese es el dicho. Es bastante fome, pero es la verdad, ¿ya? Uno se puede esperar cualquier cosa. No todos los partos son iguales y lo que uno lee que debería pasar muchas veces no pasa, o no les pasa a todas. Entonces, uno vive el embarazo totalmente personal, ¿ya? Tanto yo como mi círculo. Y eso pasa también entre los mismos embarazos. O sea, mis hijos nunca van a ser los mismos embarazos. Los que son madres, padres, van a saber que efectivamente no todos los embarazos son iguales, se viven de forma distinta y eso tiene implicancias en el desarrollo de la persona, ya sea a nivel biológico como a nivel psicoemocional. Y por eso los hijos son distintos y uno tiene que aprender a conocer a los hijos y a amarlos y aceptarlos como son, como vienen. No es lo que yo hago de mi hijo. Yo le puedo marcar o no dirigir, bien o mal, pero la verdad es que él ya viene y aquí es donde nos metemos esto místico. Hoy día le ponemos a nivel científico un apellido un poquito más concreto y es la epigenética. Y la epigenética justamente es un área que se encarga un poco de observar cómo viene esta carga que me predispone a tal cosa y sin embargo cómo mi ambiente y mis cuidados me modifican para otra, ¿ya? Entonces, ¿cómo se fusiona aquí? Es justamente esto que nosotros le llamamos el embarazo y el desarrollo místico. Así que es importante ingresar. Ahora, todo esto nosotros lo vemos, tocando el tema de lo que tú me estabas mencionando, lo vemos y aquí radica la importancia. Como programa Chile Crece Contigo, que es un programa, ¿cierto?, orientado a la protección hacia la infancia, las primeras prestaciones las empieza a recibir la mamá y esto incluye también todo este manejo integral y seguimiento por el equipo sector, dando también prestaciones de lo que nosotros le llamamos talleres prenatales Chile Crece Contigo. Y en estos talleres, que tienen 6 temáticas bien definidas,
una de las cuales, por ejemplo, es trabajo de parto, ya otras de las cuales puede ser lactancia, apego, otras son estilos de vida saludable, otras son de cuidados, cambios fisiológicos dentro del embarazo. Entonces, sobre todo cuando la mujer es su primer embarazo y yo me encuentro frente quizás al mundo un poco desde la perspectiva de la vulnerabilidad, de la desinformación, de estaré bien, qué me irá a pasar, qué tengo que hacer más adelante, etcétera. Todo ese tipo de informaciones complementarias me las va a ir dando justamente este tema de los talleres. Y es importante que las personas vengan al taller, porque ahí se tratan ese tipo de temáticas que no los van a recibir en otro lugar. ¿Eh? ¿Quiénes hacen estos talleres? Estos talleres son realizados por matrones, ¿vale? Y en complemento muchas veces de algún otro profesional, dependiendo de la temática del taller. ¿Ya? Sí, tengo hoy día, por ejemplo, Dental también participa de pronto. Sí, sí, por supuesto. Hoy día, ¿quién es la matrona que está encargada de estos talleres? Es la matrona Nadia Cabrera. Ella es la matrona que está encargada de la realización de estos talleres. Sin embargo, en ocasiones también yo complemento con ella algún taller relacionado con un poco más mi área, que es de lactancia, que yo estoy parte del equipo del comité de lactancia, entonces aprovecho un poco de educar respecto a eso. Y hay un tema especial que les quería comentar, porque como estamos volcándonos como, digamos, como medicina hacia lo natural, obviamente estamos privilegiando que todo se vaya gestando de manera fácil, ¿cierto? Holgada, incluido el trabajo de parto y parto, teniendo obviamente la base firme de la evidencia científica que implica que el trabajo de parto natural obviamente es mejor que una cesárea. Y de ahí radica el manejo actual a nivel nacional sobre unas salas de parto especializadas, ya que nosotros también tenemos disponible acá en el hospital base, ¿cierto? El complejo asistencial Víctor Río Ruiz. Esta sala es una sala especial de parto donde nosotros disponemos, por ejemplo, de distintas posiciones para poder tener nuestra guagua. Entonces vamos a tener unos taburetes para poder tener posición sentada, vamos a tener unas manillas si es que yo quiero tener una posición de pie suspendida, la clásica camilla, que también puede modificarse cierta postura, vamos a tener una jacuzzi, piscina, ¿cierto? Con aguas templadas, balón kinésico para poder hacer ejercicio dentro del trabajo de parto, una temperatura adecuada, una intimidad adecuada, porque es una sala especial, aislada del resto de los pacientes, donde yo puedo estar con mi figura de apego libre, ¿cierto? Y en intimidad, que puede ser mi mamá, mi pareja, con una luz tenue, obviamente también todo lo que implica el control de la temperatura. Pero, y ojo aquí, porque todo esto es en pro de que la mujer tenga la mejor experiencia natural con su parto y que no es algo ni agresivo, ni algo doloroso, ni algo traumante. Esa es la idea, es cambiar esta como visión a que sea algo bonito, un recuerdo lindo, de una experiencia mística y trascendental, porque eso es lo que es, ¿ya? Yo estoy trascendiendo de mi vida, de quién soy, a ser ahora la mamá o papá de alguien que está naciendo a través de mí. Entonces, ese proceso, que hoy día lo vemos, ¿cierto?, a través también de la epigenética y todo, me va a causar un efecto a lo largo de mi vida, ¿ya? Por eso es tan importante. Pero para adquirir, o sea, para poder ser postulante a tener este derecho de poder vivir mi parto desde esa perspectiva en estas salas especiales, es muy necesario, porque lo exigen, que tengamos el taller de parto respetado por lo menos. O sea, tienen que al menos, las embarazadas, al menos venir a un taller, que es el taller de parto respetado, ¿ya? Perfecto. Así que cuando las llamen a taller, respondan la solicitud y acudan a los talleres, ¿ya? Porque si yo quiero optar después de tener un parto respetado, una intimidad bonito y fisiológico allá en el hospital, me van a exigir que yo al menos tenga ese taller, ¿vale? Sí, bueno, buenísimo, me parece excelente. Consulta, ¿eso está en proyecto o No, ya eso está implementado? Está implementado, funciona Fantástico. actualmente. Sí, hace bastante Y tiempo. todo, pregunta breve para ir cerrando. ¿Cuáles son las ventajas de un parto normal frente a una cesárea, como para motivar Fabito, también? no, eso bastante. Da para todo un programa nuevo, pero... Sí, son hartas las ventajas, porque hay que entender en el fondo la ventaja que yo le estoy comentando. Por ejemplo, siempre le hago, porque es bien contundente, pero yo le hago, para empezar, digamos, la analogía a las personas para que lo piensen. Cuando yo voy a tener un parto normal, ¿cierto? No es un proceso que empecé con contracciones y tengo la guagua inmediatamente. No, es un proceso largo donde voy a pasar varias horas, y en algunos procesos, en algunos casos voy a pasar días con contracciones irregulares, ¿cierto? Previo a esta cantidad larga de horas donde voy a tener contracciones ya regulares. Entonces, todo este proceso, mi bebé, ¿qué empieza a hacer? Se empieza a acomodar,
rota, va rápidamente preparándose en términos de circulación y de respuesta frente a las contracciones. Entonces toda esta acomodación permite un paso transitorio lento entre estar relajado y durmiendo en el útero, entre comillas, a estar fuera, sanito, vivito y coleando, como le decimos nosotros. ¿Ya? Entonces es lento. La cesárea, en cambio, es como cuando alguien está durmiendo plácidamente y de pronto lo toman cariñosamente y lo dejan caer en una piscina. Esa es más o menos la sensación que va a tener el bebé cuando sale. Solo que al revés, porque está el calentita la piscina, pero lo voy a sacar hacia afuera. Entonces al sacarlo va a generar primero un brusco despertar, donde el bebé no sabe lo que está pasando. Va a haber un cambio brusco de temperatura, un cambio brusco a nivel de estímulos, ya sea sonoros, por ejemplo, visuales, auditivos, que se da en el trabajo de parto, pero de forma más transicional, que es la cesárea. Y esto va a implicar también la respuesta preparatoria frente a este nuevo medio que va a ser el extrauterino. Por eso que los bebés que tienen, por ejemplo, nacen por cesárea, tienen mayor predisposición a generar algunos síndromes de respiraciones transitorios que los que no. ¿Ya? Porque también al pasar por el trabajo de parto, ¿cierto? Y por el canal de parto, se generan movimientos mecánicos de compresión que nos ayudan en el momento del nacimiento a el vaciamiento del líquido de los pulmones, por ejemplo, en la reabsorción y a la activación de esta circulación ya autónoma, donde no voy a depender de una placenta. Versus el otro, que ese proceso no se produce, ¿ya? Porque es todo de forma artificial. Ahora, ¿van a haber casos que sí se requiera de una cesárea? Sí, van a haber casos. Y la idea es que esto se puede ofertar para aquellos casos, no para los que están normales. Porque estos casos normales se van a beneficiar mucho, sobre todo en la preparación para la adaptación de este bebé al medio extrauterino de los partos normales. ¿Ya? Así que eso es una pincelada, digamos, grosera, porque hay un montón más de cosas que se dan en el trabajo de parto que no lo tenemos en la cesárea. Y que va a tener una implicancia en qué, en el cómo se adapta mi bebé al medio extrauterino, cómo inicia la lactancia, cómo está, por ejemplo, porque la lactancia, ya que toqué ese tema, las mamás que tienen parto normal tienen una mejor predisposición a la lactancia que la parto cesárea. Entonces, la producción láctea va a ser distinta si yo tuve cesárea o parto normal. Eso me va a marcar también. Así que hay hartas cosas que se van a producir en el parto normal que en la cesárea no se van a producir. Y ahí está el tema. Maravilloso, Cristóbal. Me encantó esa explicación que diste. Esperemos que las futuras mamitas se motiven entonces a volver a lo natural, ¿sí? Exacto, sí, totalmente. Fantástico. Totalmente. Muchas gracias, Cristóbal. Como siempre, encantado de haber abordado un tema tan interesante, tan importante también y tan necesario como dijiste tú en un comienzo. Así que lo dejamos a todos invitados para todos los miércoles desde las 11:30 por Radio Interactiva para nuestro programa Tu Salud en Tus Manos. Gracias. Muchas gracias, Chao, felicidades, saludos a todos.